Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga una vez más, hermanos. Gloria a Jesús. Estamos bien contentos de salir otra vez hasta sus hogares. Vamos a ir hasta allá donde ustedes se encuentren. Amén. Sin olvidar que les extrañamos mucho, gloria a Jesús, y que esperamos que pronto nos podamos reunir una vez más. Gloria a Jesús, aquí en la casa del Señor. Amén. Vamos a estar leyendo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a estar considerando el versículo 7. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. La lectura pastoral la tuvimos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Amén. Y voy a estar predicando con el tema el papel del pastor. Una mirada. Amén. Solo es como un toque panorámico. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Oramos. Poderoso Dios, te damos gracias, Señor, una vez más. Padre Santo, Padre bueno, por este momento que nos permites predicar tu palabra por este medio. Te rogamos, Dios, que esta tu palabra inquiete corazones, que esta tu palabra, Señor, pueda llegar a las vidas. Señor, aquellos a quienes tú llamas específicamente, Señor, para este ministerio o algún otro ministerio, Dios. Te ruego, Señor, que bendigas esta tu palabra y me ayudes a predicar, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Dios, te doy gracias. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Voy a, como ya dije, el papel del pastor, una mirada. Me acuerdo que en el instituto, en una clase que se llama Panorama al Nuevo o al Antiguo Testamento, amén, una de las maestras nos dijo, me gustó mucho cómo lo explicó, amén, porque dice, lo explicó de una manera y en mi mente, pues como soy de campo, amén, y donde yo vivo hay cerros, y yo me acuerdo que cuando nosotros nos subíamos a la punta del cerro, amén, allá arriba, nos sentábamos y podíamos mirar todo lo que se puede ver alrededor de los cerros, amén. Eso es un panorama completo de algo que si vamos al lugar lo vemos más de cerca, así que no estoy pretendiendo tratar de decir que lo que voy a hablar es lo único que el pastor necesita o que es todo, amén. Solamente es una mirada, amén. Es algo, ¿cómo lo podría decir? Bueno, me sigue mejor, amén. Antes fuimos tiernos entre vosotros, dice el apóstol. Gloria a Jesús. Para no equivocarme, entonces tuve que buscar qué quiere decir ternura o algo tierno. Dice que tierno es, o ternura es el sentimiento que despierta fácilmente en afecto y en dulzura hacia otra persona. Amén. Antes de que vayamos más adentro, el papel del pastor o el título pastor, amén, es muy codiciado por muchos, amén, y criticado también. El papel del pastor es un título engañoso para muchos, amén. Muchos ven al pastor como el que se lleva todas las ofrendas, amén, ¿cierto? Como el que se lleva todos los diezmos, como el que no trabaja, amén.
Muchos tienen esa visión de un pastor. Amén. Uno, porque sienten celos por el ministerio que tiene, podría ser. Amén. Porque envidian eso que otro tiene, que ellos les gustaría tener, aunque no tienen idea de lo que verdaderamente significa el papel del pastor. Gloria a Jesús. Es engañoso porque muchos buscan, en lugar de buscar a Dios y de hacer lo que Dios demanda, buscan reconocimiento. Amén. El papel del pastor conlleva reconocimiento, no vamos a negar. Eso sí, pasa eso. Pero no solamente eso, sino que hay un papel más profundo. Amén. Es engañoso por el hecho de que los que lo miran lo pueden desear sin saber en realidad a dónde están deseando ir. Gloria a Jesús. Amén. Conlleva una carga sumamente pesada y delicada. Delicada porque tiene que ver con la vida eterna. Amén. Es bien delicado. Porque me acuerdo lo que Spurgeon dice, muchos pastores, muchos miembros de su congregación se van a encontrar con sus pastores en el infierno y les van a decir, lo van a maldecir, y habla palabras de maldiciones, porque le van a decir: tú nos viste sentados en la banca andando en nuestros caminos y no nos dijiste nada. Veías que nos íbamos rumbo a la perdición y tú, con tal de seguir con una congregación grande o con tal de seguir buscando nuestra admiración hacia ti, no nos dijiste lo que nos tenías que decir. Amén. Entonces conlleva un papel sumamente peligroso porque tenemos que hablar muchas veces lo que no nos gusta hablar. Ya hemos hablado de eso. Amén. A veces tenemos que hablar cosas que no nos gustan hablar, que por el amor y por la ternura que sentimos hacia los hermanos, nuestros sentimientos se enredan y nos engañan y no queremos decir lo que tenemos que decir, o no queremos actuar como tenemos que actuar. Amén. La ternura es algo que el apóstol dice que actuó, sintió, apenas los conoció, les predicó el evangelio y ya sentía un afecto hacia ellos. Amén. Ese es el corazón del pastor. Gloria a Jesús. Que va a sentir un amor hacia sus miembros. Un afecto natural. Es un afecto, aunque es espiritual, es natural, que sale, se desprende sin mucho esfuerzo. Amén. Dice que fueron tiernos entre los discípulos, entre los hermanos de Tesalónica. Amén. Gloria a Jesús. Como ya dije, el que seamos tiernos no quiere decir que vamos a pasar algunas cosas, y a veces tenemos que salir con fuerza y con cosas que a veces son difíciles. Amén. Y que solo Dios nos ayuda a hacer. La otra cosa que el papel del pastor, y específicamente es bien importante, es que conoce a Jesús, conoce a Dios, conoce quién lo llamó, conoce a quién va a dar cuentas y sabe que tiene que ser como Dios manda. Amén. Entre los escritos que uno lee a veces, dice un puritano, dice que el siervo ocioso, amén, específicamente los pastores, si los pastores somos ociosos en nuestro tiempo, dice que es un siervo malvado. El siervo ocioso es lo mismo que decir que es un siervo malvado. Porque los pastores específicamente, nosotros, no se nos permite ser ociosos en extremo, al punto de descuidar lo que estamos haciendo. Es como si yo decir que ahora tenía que predicar a mis hermanos, pero yo, en lugar de estar meditando y en lugar de estar buscando el mensaje, me la paso jugando, me la paso haciendo otras cosas, y entonces ya va a llegar la hora de la predicación y la hora de que yo les tenga que predicar,
Y entonces voy a venir corriendo a la Biblia a ver dónde voy a encontrar mi texto, mi mensaje. Y todas las carreras se hace horrible, ¿sabes? ¿Verdad que sí? Todos hemos hecho algo a las carreras. Y sabemos que cuando hacemos algo deprisa, algo sale mal. Entonces cuando nosotros, especialmente, que tiene que ver con las cosas eternas, lo hacemos a las carreras, somos siervos malvados. Amén. Se nos considera siervos malvados. El Señor mismo lo dijo, ¿verdad? Él dice en una ocasión que le va a decir siervo malvado y negligente. Yo te dije que hagas estas cosas. ¿Por qué no lo hiciste? Aquel que le dio un talento. Y entonces ese hombre se le revela y le dice, yo conozco que eres un señor muy duro, muy fuerte. Y que tú siempre quieres que haya ganancias en lo que tú haces. Dice en la parábola. Entonces, como no sabía cómo hacerlo, mejor fui y enterré el talento que tú me diste. Amén. Eso es lo mismo que decir que un pastor, nuestro papel de pastor, amén, nos ponemos a ser ociosos, enterramos el talento que Dios nos ha dado y después queremos dárselo al Señor como si nada hubiera pasado, cuando el Señor espera que nosotros le demos con creces lo que Él nos dio. O sea, multiplicado. Sabemos que Dios es el que multiplica. Sabemos que Dios es el que hace las cosas poderosamente, pero no nos permite a nosotros la ociosidad. Amén. Gloria a Jesús. Dice Tito en cuanto a la exhortación, en cuanto a la forma que tenemos que actuar, dice que esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Está hablando el apóstol Pablo a su pastor Tito, un pastor. Amén. Y ya le ha dado la forma en que tiene que predicar, cómo tiene que enseñar, y después le dice que lo haga así con toda autoridad. Y también del otro lado, de los que escuchan, nadie te menosprecie. Los discípulos, los cristianos, los que estamos en una congregación, ya sabemos que si el pastor está ahí es porque Dios le puso, ¿verdad? Todos ya lo sabemos. Ya sabemos que Dios lo puso ahí. Amén. Un pensamiento ahora que me está llegando en alguna parte, lo recuerdo haber leído, que decía que Dios siempre da. Amén. Pastores, sean líderes en las naciones, que Dios siempre le da al pueblo según lo que se merece. ¿Sabe? Y a veces encontramos pastores que son fuertes, no en el sentido bíblico, sino que malos, en el sentido de la palabra, toda, completa, de que no son siervos de Dios hasta donde podemos entender. Pero dice que Dios les da según lo que se merecen. Gloria a Jesús. Es algo que está en la gloria de Dios escondido. Amén. Es algo que solamente podemos ver en la omnisciencia, en la soberanía de Dios. Amén. Eso es lo que quería decir, que podemos ver solamente en la soberanía de Dios. Gloria a Jesús. La otra parte del versículo dice como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Amén. Siempre he entendido, amén, la palabra nodriza como alguien que está cuidando un hijo, amén, ajeno. Nodriza es aquella mujer que amamanta a un niño recién nacido que no es de él. Esa es una nodriza. Y el apóstol dice que fueron así, como la nodriza que amamanta a sus propios hijos. La nodriza no es madre del niño, pero él dice que ellos trataron a los hermanos como aquella mujer que cuida a su propio hijo, o sea, una madre más que una nodriza, digámoslo así.
porque la nodriza sabe que no es su hijo. Y lo trata con ternura por el hecho de que es un bebé, un niño. Amén. Entonces nosotros, personalmente como pastor, sé que esta palabra es para mí principalmente, pero lo digo también por motivo, esta es la razón principal, porque esto yo lo sé. Amén. Pero lo digo específicamente por los que Dios llama. Está llamando a los jóvenes que Dios está llamando, a los niños que Dios va a llamar. Por esto es que lo estoy diciendo. Amén. Porque este es el papel que les toca. Y esta es la razón por la que Dios los está llamando y cómo deben de trabajar, cómo deben de actuar y sobre todo, esta es la parte que me gusta porque dice que es como la nodriza que amamanta a sus hijos. Pero la nodriza no son sus propios hijos, y si no son sus propios hijos, todavía sigue sintiendo ternura. Nosotros sabemos que nuestros hermanos que están en la congregación, en nuestras manos, no son nuestros. El amor que sentimos por nuestros hermanos, por ustedes, viene de Dios, y Dios lo ha puesto en nuestros corazones sabiendo que ustedes no son nuestros. Amén. Cuando decimos que no son nuestros, también significa que nosotros no nos podemos enseñorear de ustedes. ¿Entiende? Usted es tan libre como yo soy libre. Porque el niño, una vez que crezca, también va a saber que lo amamantó, lo educó, lo enseñó una mujer que no es su madre. Que no queda más que sentir admiración y respeto por esa persona, pero que no era de su familia. Nosotros somos hermanos en la fe y somos miembros de un solo cuerpo por medio de la sangre de Cristo. Y eso es lo que a nosotros, los que estamos al frente de una congregación, nos empuja a tratar así y hacer así. No porque tengamos que hacerlo fingiendo, porque otra cosa, fingir. También vamos a tener que dar cuenta si fingimos, hay que tratarlo bien porque pues somos pastores y tenemos que hacer eso, porque ese es el papel del pastor. Si te estás forzando, si nos vamos a forzar a tratar a alguien porque tenemos que tratarlo y porque ese es el papel de la nodriza, ¿sabe? El papel del pastor más bien es alguien que tiene que alimentar, que tiene que dar de comer en su tiempo, ¿sabe? No es cualquier cosa. Y no es algo tan grande, porque si lo vamos a ver, más bien somos servidores. Somos aquellos que tienen que alimentar a hijos de otro. Somos esclavos de otro. Y por eso es que tenemos que hacer las cosas así. Amén. Uno, por el amor natural que ya tenemos. Y dos, porque nosotros le servimos a alguien. Amén. Nosotros le servimos a alguien más grande. Por eso es que trabajamos así. Por eso es que tenemos que ser así. Porque no estamos sirviéndole al ojo como para agradar a los hombres, como para agradar a los hermanos. No estamos tratando de agradar a nadie. No estamos tratando de caerle bien a alguien. No estamos tratando de decir, tú tienes que hacer esto porque yo soy el pastor. También. No estoy tratando de llamar la atención de nadie. Es mi trabajo. Y yo trabajo para el Dios eterno. Yo tengo que serlo así porque ya ha moldeado mi corazón para esto. Amén. Con el paso de los años, Dios nos viene moldeando de tal manera que hoy ya podemos actuar sin necesidad de esforzarnos. ¿Me entiende? Por eso es bueno aprender de las lecciones que nos da la vida. Por esto es bueno testificar, porque en las lecciones que nos da la vida, Dios dándonos lecciones a través de los años, en la escuela que está allá afuera, entonces llega el momento cuando ya nuestro corazón es amoroso por naturaleza, simple, ya no se tiene que esforzar.
También ya perdonamos fácilmente. El pastor que le cuesta perdonar, pues ¿qué más? Pues también vamos a ver qué ofensas se tienen que ganar, ¿verdad? Porque hay de ofensas a ofensas. No estoy diciendo que sea... Usted me entiende, hermano. Gloria a Jesús. Como la nodriza que alimenta a sus hijos, es el papel del pastor. Amén. Así, ese es nuestro papel. Dice en Primera de Tesalonicenses 2, 4 y 5, para los que les cuesta reconocer la posición de un pastor, ¿sabe? Que también hay miembros en la congregación, lo digo con todo el respeto, mi hermana querida, que la quiero mucho, que me va a ver. Pero una hermana se me acercó. Nosotros tenemos 1 año y 4 meses, amén, de que empezamos a trabajar con los hermanos en esta iglesia. Y la hermana hace como, antes de que empezara esto de la pandemia, se me acercó una de las hermanas a quien aprecio mucho. Me dijo, pastor, eso me demuestra valentía y valor y que conoce al Señor. Me dijo, pastor, yo quiero pedirle perdón, solos aparte, me dijo eso. Yo quiero pedirle perdón. Y le dije, ¿pero el perdón de qué? Y lo que pasa es que cuando usted llegó, yo no creía que usted era pastor. Yo sentía como que usted no era pastor. Y yo pues me sonreí, ¿verdad, hermana? Usted sabe eso. Me sonreí y dije, pero yo no tengo problemas con eso. Dice, no, pero es que estaba en mi conciencia. Y me dijo más cosas que ya se me olvidaron a mí. Pero la hermana vino a decir de que no nos aceptaba como pastores al principio. Amén. No nos aceptaba. Yo le dije, bueno, eso es natural. Cuando alguien cambia de pastor le cuesta empezar a acomodarse, porque el pastor que estaba antes tenía su manera de hacer las cosas, de predicar en todas las maneras de ser. Amén. Era diferente, quizás somos un poco iguales. Amén. No estoy seguro. Mi esposa dice que me parezco a mi suegro, que por eso se casó conmigo. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, pasa que... perdone que perdí algo aquí. Los nervios. Gloria a Jesús. Ya lo perdí, no se abre mi tablet. Gloria a Jesús, permítame un segundito. Necesita verme la cara para abrirse. Ya está. Gloria a Jesús. Me da mucha vergüenza que esto haya pasado, amén. Lo siento mucho. Gloria a Jesús. Dice para los que no aceptan el ministerio de otras personas, amén. Dice el apóstol hablando sobre su ministerio, dice que fueron aprobados por Dios primeramente. 1, el papel del pastor. Conoce a Dios, pero también tiene que ser aprobado por Dios para que pueda ejercer esto. Amén. ¿Cómo sabemos que fuimos aprobados por Dios? Ay, por todas esas pruebas que vienen a la vida, que de todas maneras el Señor nos sostiene y nos lleva adelante para terminar aquella obra que ha empezado. Amén. ¿Sabe cuántos se quiebran en el camino? Yo les digo a los jóvenes, amén, a las jóvenes, a los jóvenes, ¿por qué José, ¿por qué José no cayó ante las tentaciones de una mujer? Yo no sé si era hermosa o no, pero era famosa porque era la esposa de Potifar. Amén. Quizá cualquier impío, cualquier malvado, cualquier sucio lo hubiera hecho. Pero José dijo, ¿cómo he de pecar
contra Dios y contra mi amo. Primero dice, ¿cómo voy a pecar contra Dios haciendo semejante locura? Pecado. ¿Me entiende? José fue aprobado por Dios al rehusar pecar y saber que lo que hacía no era a una persona, sino que era contra Dios, específicamente contra Dios. Los que pecan a escondidas piensan que pecan y lo hacen porque les gusta, y el pecado no es precisamente contra ellos, ni es contra otra persona. El pecado que se hace, se peca contra Dios directamente. Cuando pecamos contra Dios. Y José sabía estas cosas. Y cuando aprendí eso de José dije, esto me da más fuerzas todavía para seguir adelante. Amén. Me dio fuerzas. ¿Qué importa que hablen lo que digan de nosotros, que hablen como quieran hablar de nosotros? No vamos a pecar contra Dios. Podemos cometer errores y no son pecados, pero no pecados escandalosos. Amén. De los cuales nos podamos arrepentir el resto de nuestras vidas. Amén. ¿Qué le digo a los jóvenes, a las jóvenes que sienten que Dios los llama? Guárdense para Dios. Amén. Porque el apóstol también dice que un adúltero o un fornicario, un adúltero específicamente, un pastor adúltero no es pastor. Amén. Fornicario, tienen que guardarse para Dios hasta el final. Tienen que llegar al altar, presentarse en el altar. Y no solamente por causa de que sea un ministerio, sino que esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, de que lleguen puros y puras al matrimonio. Amén. Quizá alguien nos escuche de los que no conocen todavía el Evangelio. Gloria a Jesús. No tenemos nada contra los que no conocen el Evangelio. Les presentamos a Jesús para que vengan a Él y Él los cambie y los transforme y los liberte de sus pecados. Y la vida empieza cuando venimos a Jesús. La vida que verdaderamente vale delante de Dios es la que nosotros empezamos a vivir después de que Jesús nos transforma. Dice el apóstol en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo demás pasó. Todo es nuevo. Todas las cosas son nuevas. La vida, tu vida que llevabas cuando vienes a Jesús, la vida que estás llevando si vienes a Jesús, desde el momento que vienes a Jesús, eres nuevo. Naces de nuevo, vienes y Jesús te hace de nuevo. No quiere decir que tu carne ya cambió, porque tu carne está acostumbrada a una vida perversa y tienes que educarla. Tus deseos, tus pasiones tienen que ser educados. Tienes que luchar contra eso. No, mucha gente no sabe eso. Y mucha gente le dicen que si vienes a Jesús, entonces ya eres nueva criatura, ya eres diferente. Muchas personas, vamos a reconocer también después del momento que vienen a Jesús, su vida, su persona, su cuerpo entero es transformado. Y muchos dicen, los borrachos, he escuchado borrachos por lo regular, decir que nunca más volvieron a sentir el deseo por el vicio, por la bebida. Pero no con todos pasa eso. Pasa un poquito de tiempo y entonces eso vuelve. Y es ahí donde entonces tenemos nosotros que luchar. Y es ahí donde el pastor tiene que entrar y decirte que tienes que dejar esos vicios. Tienes que regenerar tu cuerpo. Ahora ya no estás solo, ya tienes a Jesús. Tienes el poder para vencer. Nadie puede ser arrastrado hasta el punto de ya no volver a Jesús si tienen a Jesús. Ni siquiera tienen la posibilidad de ir y enredarse en el pecado, porque tienen el poder de Jesús con ellos. Así que nuestro papel como pastores solamente es un pequeño pensamiento acerca de nuestro papel. Uno, que no son nuestros hermanos, no son de nosotros, mas que Dios nos ha puesto
para guiarlos al cielo, para alimentarlos, para que estén gorditos espiritualmente. No sé si gorditos, porque gordos aquí ya sabemos que es obesidad y ya estamos mal. Pero bien alimentados y nutridos. Amén. Pero ¿cómo vamos a alimentar y a nutrir si no leemos la Biblia? Tenemos un problema. Amén. Venimos de una generación que decía, no necesitamos leer la Biblia más que con oración. Es suficiente. Un error garrafal, dicen por ahí. Amén. También hay otro del otro lado, así uno de un lado y el otro del otro lado. Uno, sin mucha oración, dicen, más que con el estudio es suficiente. Y otros, con mucha oración, sin el estudio es suficiente. Y los dos se deslindan de lo que la Escritura dice. Ninguno ni el otro están bien, si vamos a ir a la Escritura. Porque todos tenemos que estar estudiando. Si sientes que Dios te está llamando y que tienes un llamado, hablábamos en el estudio los otros días, amén. Decíamos que este país, amén, se fue edificado bajo fundamentos cristianos, amén. Ya sabemos eso, ok. Otro, todo aquel que quería tomar una posición en cualquier área del gobierno, una razón que tenía que tener era que tenía que ser un teólogo. El que quería tomar una posición en el gobierno, las universidades que estaban abiertas entonces, Harvard, Princeton, y hay otra que se me está olvidando ahora, Yale, eran cristianas. Y si eran cristianas tenían que dar clases de Biblia y teología. Amén. No se podía separar. Entonces, hay unos que dicen que no necesitamos tanto estudio. Y hay otros que dicen que no necesitamos tanta oración porque con la sola palabra es la palabra de Dios y hace su trabajo. Pero un siervo ocioso que teniendo tiempo para estudiar y teniendo tiempo para orar y no lo hace, es un siervo malvado. ¿Me entienden? De ahí que nuestro tiempo se tiene que ir acomodando para que las cosas que tenemos que hacer las hagamos bien. Gloria a Jesús. Solamente es eso lo que yo les quería decir, amados hermanos. Gloria a Jesús. No puedes decir que tienes llamado y no te gusta estudiar la Escritura específicamente. Ellos los que estudiaban en esas universidades cuando este país estaba siendo fundado, tenían que estudiar la Biblia y tenían que amarla. Tenían que ser cristianos. Hoy dicen que los cristianos no se deben de meter en la política, mientras que en esas universidades decían que tenían que ser piadosos los que gobiernen. Los que tengan una posición en cualquier lugar tenían que ser hombres piadosos porque ellos reflejaban a Jesús. Hoy los cristianos de ahora, bueno, no los juzgo. Entonces dicen, no se metan en la política. Y yo una vez tuve que escribir porque hay comentaristas, los que opinan que el cristiano no se debe de meter en la política. Y yo le tuve que escribir porque no me aguanté. Lamento eso. No lo lamento en el sentido malo, solamente porque no sé cómo lo tomó. Entonces yo le dije, ¿acaso los hijos del diablo pueden servir mejor que los hijos de Dios? Los hijos de Dios no están mejor capacitados. Si van por el buen camino, no naturalmente ya tienen eso de tener como esta nodriza que cuida a los hijos, que cuida a su nación, que cuida a su gente.
¿Verdad que es natural entre los cristianos? Es natural entre nosotros. Pero si esto no es natural, entonces, y si lo vamos a forzar, entonces vamos a ver bien si conocemos al Dios de la Escritura. Tuve que traer esto porque sentí esta carga de decirle a los hermanos, si sientes que Dios te está llamando, a los jóvenes. No estoy en contra de que Dios los llame. Quisiéramos que Dios llame a miles, a muchos más, a esta batalla, a esta guerra que Dios nos ha llamado, a salvar almas. Quisiéramos que Dios llame más. Y estamos orando porque Dios siga llamando. Pero mira lo que tienes que tomar bien en cuenta. La ociosidad no es un privilegio para los siervos de Dios. No podemos tener eso en nosotros. No nos podemos enseñorear de los hermanos tampoco. Y los hermanos, por su parte, recuerden que nosotros, ustedes y nosotros, desde las bancas, ahora voy a hablar un poquitito solamente desde la banca. Acuérdate que el que está al frente no es tu pastor. Dios lo puso para que te eduque. Y lo puso como pastor de sus ovejas. Ni tú eres de él, ni él es tuyo. Así que ambos tienen que amarse y orar unos por otros. Amén. Tenemos que, entonces de ahí que viene esa unión entre nosotros para luchar contra un enemigo común. El que engaña, el engañador. Y arrebatar almas juntos. Orando, estudiando. Amén. Nuestros padres, yo sé que los hermanos padres de nuestra iglesia están dando estudios a sus hijos. Porque tampoco esperes que Dios llame a tu hijo si tú no le estás dando un ejemplo de lo que un pastor debe de ser en su casa. Porque tú eres el pastor de tu casa. No vengas a decir después que el pastor es el responsable de tu casa. Tú eres responsable de tu casa. El pastor es responsable por lo que predica y por lo que tiene aquí en la iglesia. Y tú eres responsable por lo que tienes en tu casa, por lo que predicas en tu casa y por lo que tú enseñas en tu casa. Tú también eres pastor. Y tampoco ellos son tuyos. Acuérdate que tú estás trabajando para un Señor. Tenemos el mismo Señor. Trabajamos para el mismo Dios. Si le servimos al mismo Señor, por supuesto. Y todos en su día vamos a dar cuenta, cada quien, por las obras que hayamos hecho, en el papel que nos tocó trabajar, en la obra a donde Dios nos puso, tenemos que dar cuentas. Así que manos a la obra, mi hermano, te quiero mucho. Adelante. Amén. Que el Señor les bendiga y los guarde siempre. Amén.